Paramos de tener noticias y novedades, y hace varios días que yo tengo ganas de hablar con el gran Jorge Liotti, porque todo el tiempo en la Argentina pasa a ser noticia algo nuevo. ¿Cómo estás, Jorge? Perdón por la espera, estábamos muy involucrados en esta cuestión y te agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros. Por favor, un gusto, María Laura, y estuve siguiendo atentamente el diálogo muy crucial para el tema que estaban abordando. Es muy interesante desde todo punto de vista, como habrás visto, ¿no? También esto que para mí es novedoso y que Fabricio cuenta tan concretamente como biólogo y especialista en neurociencia, que es, no está listo el cerebro de nuestros chicos, no está listo, no está desarrollado. Perdón, me quedo con esto tildada, pero creo que es algo que todos los padres tenemos que saber y vos también lo sos. Por supuesto. Resulta que en las últimas horas, después de mucho tiempo, estoy diciendo los últimos días, se empieza a hablar de inflación. Yo entiendo que la inflación fue un poquito más alta, bastante más alta de lo que imaginábamos en marzo, pero viste que se está hablando de inflación, de nuevas listas, de hablar con los supermercadistas, de hablar con las empresas, de que puede haber un acomodamiento a este dólar que está flotando de la inflación. Y mi pregunta hacia vos tiene que ver con, ¿puede tener esto algún correlato político después que la oposición tome estos meses en que se acomode el dólar como argumento, como desesperanzador? Digo, ¿qué consecuencias puede traer lo que ya sabemos? Porque el mismo gobierno dice seguramente va a haber un acomodamiento y la inflación no va a la baja por estas semanas y estos meses. Bueno, arranco por la última parte y después te voy a comentar algo de tu planteo original. Sí. Este gobierno es un gobierno con un mandato esencialmente económico. Ese mandato económico está apoyado en baja de inflación y mejora del poder adquisitivo, y en gran medida la evaluación satisfactoria del primer año tenía que ver con estos factores. Sí. Con lo cual, en la lectura del gobierno, baja de inflación implica acompañamiento social. Cuando durante el año nos preguntábamos cómo la gente sigue acompañando a pesar del ajuste, bueno, la baja de la inflación es la principal explicación según todos los estudios y análisis que se han hecho en términos de encuestas cualitativas, con lo cual está claro que el poder de Milei es directamente proporcional, o el apoyo a Milei es directamente proporcional a los objetivos en materia de inflación y de mejoramiento de la economía. Yo te diría que el fin del año, del primer año, terminó con la gente diciendo la inflación percibo que bajó, todavía no me termina de alcanzar del todo para el fin de mes, pero creo que eso se puede llegar a mejorar. Ahora estamos en una situación nueva a partir de las medidas que tienen hoy, justamente se está cumpliendo una semana, que ha tenido un impacto sobre el esquema cambiario, que fue lo que más se analizó, y allí hemos visto dos movimientos. Primero, un movimiento, te diría, del oficial, porque ahora ya un poco están convergiendo con los financieros, a la alza, ¿no? Hubo días que llegó a 1.250 pesos y después hubo un movimiento hacia la baja, con lo cual terminó en la franja entre 1.100 y 1.200. En ese movimiento, que es estar buscando de algún modo cierta estabilidad, que dicho sea de paso, en principio en estos días no se cumplieron los pronósticos más catastróficos que había, que era que la banda iba a ir rápidamente hacia el techo de la banda y empezar a presionar allí. Esto ha dejado un poco al descubierto una tensión que yo creo que va a continuar en los próximos días respecto de los nuevos parámetros. Nosotros teníamos algún esquema de parámetros más o menos constantes que se venían manteniendo hasta la semana pasada. Al modificarse el esquema cambiario, y obviamente eso pone en juego los precios de todos los productos, estamos viendo, y todos están viendo, los productores, los distribuidores, los que tienen las bocas de venta, están viendo realmente cuáles son los nuevos parámetros. Y ahí hay una tensión muy importante, porque hay algunos que te dicen, bueno, está subiendo todo porque subió el dólar, pero eso queda, digamos, en contraposición con lo que ocurrió entre el martes y el miércoles, donde el dólar retrocedió. Hubo listas que se habían actualizado antes de las medidas, otras que llegaron el lunes inmediatamente con un 9 o 10%, que fue lo que generó la reacción del gobierno, pidiéndole a los supermercados primero y después a las principales
grandes empresas productoras de alimentos básicos que no los aplicaran, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo un reacomodamiento tenso a ver cuál es el valor del dólar, cuánto se traslada a precios y cómo impacta. Esto obviamente en un contexto donde tuvimos la última medición con un repunte al 3,7 que generó un contexto de preocupación, pero sin embargo algunos economistas te dicen, ojo que el 3,7 fue especialmente por la suba de algunos productos estacionarios, sobre todo algunas verduras y carne. Entonces el núcleo duro no fue tan alto, entonces el piso no es tan alto. Bueno, todo esto creo que se está poniendo en juego, todavía está transcurriendo, la Semana Santa de alguna manera neutralizó un poco, va a volver la semana que viene y entonces estaremos en condiciones de ver dónde se estabiliza el valor del dólar, cuánto se trasladó efectivamente a precio y empezar a recalcular un poco los parámetros de inflación a partir de eso. Bueno, redonda la explicación, el panorama de lo que está pasando, que por suerte los agoreros catastróficos no funcionaron y ojalá así siga la cierta estabilidad y como para despedirnos, algo que nunca sucede en la Argentina, pues sería espectacular que sucediera, que es que se retrotrajeran los precios, ¿no? Los que aumentaron de más. Bueno, eso obviamente es muy difícil que ocurra, pero hay un fenómeno que los que tienen grandes supermercados, almacenes y demás, visualizan, y en parte en eso tuvo que ver el freno de las nuevas listas de precios. Hay una baja de consumo, o sea, la sociedad del consumidor no está validando cualquier precio. Exacto. Entonces, eso sí puede ser un desincentivo para nuevos aumentos. No sé si alcanza para retroceder, pero por lo menos para ponerle un techo. Por eso digo, todos estos actores juegan y ahí veremos otra vez cuáles son las variables más estables. Jorge, te mando un abrazo grande. Muy felices Pascuas para vos. Muchas gracias, María Laura. Un placer siempre, un lujazo siempre. Vale. Nos vamos a la pausa. Empiezo con un consejo. Tu viaje en otoño está teñido de